hoy vamos a estudiar sobre la santidad de la iglesia. Y recuerden que estamos yendo a la base de la doctrina de la iglesia, por lo tanto, no estamos hablando únicamente de la doctrina de la iglesia local, es decir, cuando usted escuche lo que estamos hablando, no es solamente la iglesia que usted conoce, la iglesia que está en su barrio o en su pueblo, sino que estamos hablando de los creyentes en todo el mundo, de la iglesia a nivel universal. Obviamente que ahí están incluidas las congregaciones locales, pero estamos hablando de la doctrina de la iglesia de Jesucristo como un todo, de esa gran congregación de los creyentes de todos los tiempos en todo lugar. Y esa iglesia es santa. Esa iglesia es santa. Seguramente ustedes se preguntan, bueno, si la iglesia es santa en su totalidad, entonces cuando yo conozco una congregación local, una congregación visible, de los cuales yo puedo conocer el nombre de los miembros, el nombre del pastor o los pastores, entonces esa iglesia también debería ser santa. Sin embargo, quizás ustedes conocen creyentes, miembros de una iglesia que lamentablemente no andan en santidad. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué pasa esto? O la Biblia se equivoca al decir que la iglesia es santa, o nosotros no lo estamos viendo correctamente. En este sentido, algunos han dicho, más bien, en vez de decir que la iglesia es santa, la iglesia es una organización corrupta. Y acompáñenme a leer un pasaje allí en Lucas, capítulo 12, versículo 48. Lucas, capítulo 12, versículo 48. Y mientras van buscando en sus Biblias, les recuerdo que este material que estamos compartiendo no es nuestro, sino que sale de una serie de libros del doctor R.C. Sproul, que se llama Preguntas Cruciales. Este material que estamos compartiendo exactamente es sobre el pequeño libro que dice ¿qué es la iglesia? Entonces estamos estudiando a partir de ahí la doctrina de la iglesia. Hemos visto que la iglesia es una y ahora que la iglesia es santa. Por eso continuamos. Algunos han dicho que la iglesia, en vez de ser santa, es una organización corrupta. Y nos dice allí Lucas capítulo 12 versículo 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Acá Jesús nos está dando un principio, que dice que si se te ha dado mucho, entonces se te va a demandar mucho. Si se te ha confiado mucho, entonces se te va a exigir mucho. Y de aquí nosotros podemos pensar entonces en cómo juzgamos a la iglesia. Bueno, si reconocemos que los creyentes, que la iglesia, son gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que tiene iluminación espiritual, que tiene convicción de sus pecados y por lo tanto humillación, si son gente que continuamente está viéndose con otros creyentes que son una influencia piadosa y aún así andan en pecado, entonces deberíamos reconocer que sí, los pecados de la iglesia son realmente graves. En este sentido podemos decir que los pecados de los creyentes, los pecados de la iglesia, son más graves que los pecados del mundo, porque la gente incrédula, la gente impía, aquellos que no conocen a Dios, que no tienen conocimiento de la palabra, pecan aún en su ignorancia, pero los creyentes pecamos en la luz. Por lo tanto, en un sentido es cierto, si se nos ha dado tanta gracia, si se nos ha dado tanto favor, tanta iluminación, y aún pecamos, entonces los pecados de los creyentes son más graves. Sin embargo, a pesar de que podemos reconocer que hay pecado entre la gente que está identificada con la iglesia, entre la gente que conforma la iglesia, aún así sostenemos que la iglesia es santa, porque la Biblia así nos lo enseña. Vayan conmigo ahora a la carta de Pablo a los Corintios, la primera a los Corintios. Vamos a leer allí los primeros versículos.
Y recuerden, en el estilo de escribir las cartas del apóstol Pablo, siempre encontramos al inicio un saludo o salutación. Y allí el apóstol Pablo no solamente se presenta diciendo, miren, soy yo el que escribe, sino que él menciona el grupo de personas a quienes va dirigida su carta. Por eso dice allí, Corintios 1, primera a los Corintios 1, versículo 1. Pablo, es decir, quien escribe, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Acá podemos notar varias cosas. En primer lugar, Pablo se está dirigiendo a una iglesia local, porque dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. No era a todas las iglesias, sino a una iglesia que estaba en Corinto. Claro que entendemos que esto es palabra de Dios inspirada y autoritativa para todos nosotros, pero simplemente notar que en principio fue dirigido a una iglesia local. ¿Y cómo se refiere Pablo a los creyentes de esa iglesia local? Dice, a los santificados en Cristo Jesús. Así que Pablo está diciendo que todos los creyentes de la iglesia de Corinto eran gente santificada en Cristo, es decir, que eran santos en Cristo. Sin embargo, Pablo no se queda solo ahí, sino que dice que también son llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Así que santificados, llamados a ser santos. Y añade, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos decir que el llamado a la santidad es algo común a todos los creyentes, a todas las iglesias locales. Todas las iglesias locales deben ser santas para la gloria de Dios. Entonces, la Biblia dice que los creyentes son santificados, que son santos, pero también que son llamados a ser santos. Y esto es esa doble referencia a la santidad, como un hecho, que los creyentes son santos, pero también como un llamado o como un propósito. Entonces eso nos enseña a ver en qué sentido la iglesia es santa. Como decíamos, mucha gente estará diciendo, pero si la iglesia es santa, ¿por qué mis vecinos que son parte de la iglesia no son santos? ¿Por qué Juan o María, a los que yo conozco, no andan como debe andar un creyente? ¿Por qué no son perfectos y rectos? ¿Por qué aún los líderes de la iglesia, por qué aún hay pastores o diáconos que tienen fallas, que tienen errores, que tienen pecados visibles? Bueno, debemos recordar, somos santos en Cristo Jesús. ¿Y qué significa que la iglesia es santa en Cristo Jesús? Bueno, en primer lugar, eso significa que aquellos que han creído en Jesucristo han sido limpiados con la sangre de Cristo y por lo tanto ahora son santos. Entonces, usted que quizás está siendo crítico de la iglesia local, que está diciendo, yo no quiero ser parte de esa banda de hipócritas, yo no quiero ser parte de ese grupo de gente falsa. Bueno, sabe que ellos reconocen, los miembros de la iglesia, reconocen que son pecadores y que Dios es santo. Reconocen que no tienen la capacidad de ajustarse completamente a los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, ellos han puesto su fe en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y a aquellos que han creído de todo corazón en Cristo como su único Señor y Salvador, reconociendo, no puedo hacerme santo a mí mismo, no puedo justificarme, no puedo limpiar mis pecados, a aquellos que han creído en Jesús de esa manera, entonces Dios los santifica. Es decir, que les aplica el sacrificio de Cristo, los viste con la santidad de Cristo, los viste con los méritos de Cristo. Y ellos entonces llegan a ser justos y santos delante de Dios.
a pesar de que no son perfectos moralmente, llegan a ser inocentes delante de Dios, santificados. Y Dios, ¿saben qué hace? Pone su espíritu para guiarlos todo el tiempo. Pone su espíritu en ellos. Entonces, en ese sentido son santos, no en sus propias obras, sino santos en Cristo. Son santos en Cristo. Por lo tanto, todos los que son creyentes en Cristo, entonces son santificados. Son santificados posicionalmente. Pero la cosa no se queda ahí, sino que dice llamados a ser santos. Entonces vemos que la santidad no es solamente una posición de la iglesia que ellos ya tienen ganado por lo que Cristo hizo, sino que también es un llamado. Es decir que la iglesia es santa por lo que Cristo hizo por ella, pero ahora tiene la responsabilidad de cumplir con la voluntad de su Señor, viviendo en la práctica de una manera santa. Por eso dice el pasaje que Pablo está escribiendo a los santificados en Cristo Jesús, también llamados a ser santos. Entonces, la iglesia es santa por su llamado. Somos llamados a ser santos. Y es interesante que notemos el significado de la palabra iglesia. Cuando vamos a estudiar en el griego qué significa, cuál es la palabra para iglesia, es una palabra que se puede transliterar como eclesía. Entonces tiene dos partes. Primero, un prefijo que es ek, así, eka, ek, y luego otra palabra que se llama kaleo. La palabra ek tiene que ver con desde o fuera de. Y la palabra kaleo tiene que ver con llamar, con llamado. Por lo tanto, si decimos llamado desde o afuera de, entonces tenemos que la palabra iglesia es llamar hacia afuera. Llamar hacia afuera. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia entonces es una congregación, es un grupo de gente que son llamados hacia afuera. Son los llamados hacia afuera. Pero ustedes dirán, bueno, ¿llamados hacia afuera de qué? Bueno, en un sentido llamados afuera del mundo. Ahora, ¿qué significa que somos llamados afuera del mundo? Debemos recordar, en primer lugar, que Cristo quiere que la iglesia sea luz en la tierra. Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Entonces, el hecho de que seamos llamados a ser luz en el mundo significa que no deberíamos apartarnos completamente del mundo, en el sentido de que no tengamos trato con la gente en este mundo. Los que son miembros de las iglesias, permanecer en la sociedad siendo un impacto, siendo una influencia buena en el mundo. Pero en otro sentido somos llamados afuera del mundo, porque no debemos participar en el pecado de este mundo, no debemos andar en la misma corriente de este mundo, no deberíamos seguir sus mismas modas, sus mismas ideologías, sus mismos pensamientos. Debemos entonces en ese sentido apartarnos del mundo, salir fuera del mundo, no conformarnos a su molde. Entonces, la iglesia son aquellos llamados afuera del mundo. Y debemos andar en santidad, porque ese es nuestro llamado. Recuerden, la semana pasada, cuando hablábamos de la unidad de la iglesia, leíamos el pasaje de Efesios 4. Y allí se nos habla de este llamado y la importancia que tiene en nuestra vida práctica. Dice así, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Este andéis tiene que ver con la conducta. Pablo está diciendo, yo les ruego a ustedes que anden, les ruego que anden, que se conduzcan, que vivan, como es digno de la vocación, o sea, del llamado que Dios les ha dado. Y allí nos explica cómo. Bueno, dice, en humildad, mansedumbre, paciencia, amor, en unidad. ¿El punto cuál es? Que somos santos llamados a ser santos.
Y eso tiene que llevar a la iglesia a vivir en santidad. La iglesia glorifica a Dios cuando anda en la práctica como Dios dice que debe ser en realidad. Somos llamados a ser santos. Somos llamados fuera. ¿Qué significa santo? Bueno, santo es apartado para Dios. Santo es apartados para Dios, para sus propósitos. Entonces, la iglesia es una congregación de gente santa, de gente santificada en Cristo, gente llamada a vivir para sus propósitos. ¿En qué otro sentido, además del llamado a la iglesia, es santa? Bueno, la iglesia es santa porque es la morada del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Nos dice allí en 1 Corintios, ahora el capítulo 3, versículo 16, dice allí Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, el Espíritu de Dios vive en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es santa. Y también en Efesios, allí un pasaje tan conocido para hablar de la importancia de la doctrina apostólica, Efesios capítulo 2, 20, dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y allí se refiere a la iglesia como un edificio. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que la iglesia es un templo santo, ¿no? Donde todos los cristianos, como decía Pedro, somos cada uno una piedra allí del edificio, ¿no? Una piedra viva. Así que el edificio es santo, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que la iglesia es santa por su llamado a apartarse del mundo para andar en los propósitos de Dios, pero también la iglesia es santa en cuanto es la morada del Espíritu de Dios. La iglesia es el templo de Dios porque en ella mora su Espíritu, que siempre nos guía a toda la verdad. La iglesia es santa. ¿Y saben qué? Ustedes me dirán nuevamente, bueno, pero si la iglesia es santa por su llamado, si la iglesia es santa por la habitación del Espíritu Santo, ¿por qué aún en la práctica no vemos completamente a la iglesia en santidad? ¿Por qué hay gente que se identifica con la iglesia? ¿Por qué hay congregaciones enteras en las que hay gente imperfecta? Bueno, porque Cristo aún no ha completado su obra, pero ese es su propósito. Miren cómo lo dice en Efesios capítulo 5. Dice así, es un pasaje en el que Dios, por medio de Pablo, le está hablando a los esposos cristianos. Y dice que los esposos cristianos deben amar a sus esposas de la misma manera que Cristo lo hizo. Y allí explica cómo es el amor de Cristo por la iglesia, es decir, por todos los cristianos. Dice allí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que Cristo murió, ofreció su vida para salvar a la iglesia. ¿Con qué propósito? Nos dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero allí nos explica más aún el propósito, porque dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que un día, cuando Cristo regrese al mundo por segunda vez, cuando venga en su gloria, allí entonces la iglesia va a ser santificada completamente, purificada completamente. Por lo tanto, nosotros, todos los cristianos de hoy, de este siglo XXI, nos unimos a los cristianos de la antigüedad y confesamos que la iglesia es santa en su llamado y santa porque es morada del Espíritu de Dios. Y quiero culminar diciendo esto. A cada una de aquellas personas que dice que la iglesia es una banda de hipócritas, un montón de gente falsa, ¿saben qué? La iglesia está compuesta por gente pecadora, claro que sí, que confesamos que somos pecadores, pero tenemos la esperanza puesta en Jesucristo.
creemos que nosotros no somos buenos, pero Jesucristo ha muerto por nosotros y ha resucitado para ser nuestro Salvador. Nuestra confianza está en que un día cuando Dios nos juzgue, dirá, sí, es cierto, ellos son pecadores, pero Cristo murió por ellos y ellos han creído en Jesucristo y han aceptado el sacrificio de Jesús como el único pago por sus pecados. ¿Qué hay de usted, estimado oyente? ¿Qué hay de usted que critica a la iglesia? Usted también es pecador. ¿Quién le salva de sus pecados? La iglesia a la que usted critica está compuesta por gente que tiene la salvación. ¿Saben por qué? Por lo que Cristo hizo por ellos. ¿Y saben qué? Ese sacrificio también puede ser aplicado a usted si usted tiene fe en Jesucristo. Por eso le invitamos a que sea parte de la iglesia, a que sea parte de esta congregación de gente llamada a andar en santidad. Apártese del mundo, siga a Cristo, reciba el amor de Dios, el perdón de sus pecados por medio de lo que Cristo hizo. Y entonces también formará parte de la iglesia y confesará que la iglesia es santa. Y un día también participará de esa gloria eterna con Cristo, donde allí seremos perfectamente santificados. Que Dios les bendiga.